Need for Speed fue una de esas sagas que marcó la infancia y la adolescencia de muchos de nosotros, dejándonos joyitas como el mundialmente conocido Need for Speed Most Wanted. Obviamente te estoy hablando del de 2005, el de 2012 ni lo miramos. Siendo catalogado en la lista de pioneros que le dieron vida al género de juegos de carrera y tuneo de automóviles, pasó de ser el rey a simplemente ser un buen recuerdo. Pero ¿sabías cómo comenzó todo esto? ¿Y cómo fue que EA pasó de tener uno de los juegos de carreras más vendidos a arruinarlo por completo? Te lo cuento en este video. Los videojuegos de carreras de autos no son nada nuevo, ni EA inventó nada cuando presentó Need for Speed. La historia de este género comenzó en los años 70, en las consolas arcade de la época. Te lo contaré a toda velocidad. El primer juego de carreras de velocidad en general se lanzó en el año 1973. Su nombre fue Space Race y fue lanzado por Atari. Pero este era un juego de naves espaciales. Entonces, ¿cuál fue el primer juego de carrera de autos? Fue Speed Race, lanzado en 1974 por Taito Corporation para el arcade. De ahí se desencadenó la creación del género de carreras y gracias a la evolución de las consolas y los motores gráficos vimos juegos como Super Mario Kart del año 92 y joyas como el Gran Turismo gracias a la revolución 3D. Pero después de haber contextualizado un poco con ese repaso por la historia, ya hablemos de Need for Speed. Esta saga le pertenece a la mundialmente conocida Electronic Arts. Esta compañía ha sido dueña de la marca desde el día 1 de su desarrollo, pero la historia del desarrollo tiene un matiz importante sobre la creación del juego. Los creadores en principio no era un equipo nativo de EA, era un estudio independiente canadiense llamado Distinctive Software, los cuales eran famosos por juegos como los originales Test Drive, tanto el 1 como el 2. EA, atenta al talento de este estudio, lo compró en 1991, cambiándole el nombre y rebautizándolo como EA Canadá. Fue así como esta desarrolladora, ya bajo el control de EA y con la experiencia de sus juegos anteriores, tuvo el encargo de crear la IP Need for Speed en 1994, el cual en principio se lanzó para la Panasonic 3DO, pero fue porteado en 1995 para Windows 95 y lanzado para la Sega Saturn y la PlayStation 1 en 1996. Como primer dato curioso, te cuento que la primera entrega se desarrolló en colaboración con la revista Road and Track, la cual le facilitó a EA los datos reales de los vehículos que se utilizaron en el juego. Esta primera entrega fue rápidamente acogida para la época por su jugabilidad sencilla, que permitía a los jugadores nuevos adaptarse rápidamente. Recién a su salida contaba con dos modos de juego, pero en sus reversiones para otros dispositivos llegó a tener hasta 4 modos de juego, lo cual agregó variedad y más horas de jugabilidad. Incluyó vehículos como el Lamborghini Diablo, el Ferrari 512 TR o el Porsche 911 Carrera, que para la época hacían que el jugador sintiera inmersión en el juego a pesar de sus gráficos noventeros. Tras el éxito del primer juego, vinieron más entregas, pero déjame contarte cómo sucedió esto. Si alguna vez has investigado cómo funciona una compañía de desarrollo de videojuegos, debes saber que a pesar de que estas presentan todas sus IPs bajo un único nombre de empresa, dentro de ellas existen equipos que se encargan de desarrollar y dar vida a las distintas entregas que se están llevando a cabo. Pero ¿por qué te explico esto? Porque justamente fue por los cambios de equipo de desarrollo que Need for Speed llegó a tener tanto éxito, pero fueron estos mismos cambios los que hicieron que la saga se fuera a pique. Cuando la saga comenzó, estaban bajo el estudio de EA Canadá, ya hablándote más técnicamente. De aquí nacieron las primeras 5 entregas de la saga, las cuales fueron añadiendo cada una su toque, comenzando por el ya mencionado de Need for Speed de 1994, el cual fue el que inició todo, para luego en 1997 lanzar Need for Speed 2, el cual introdujo superdeportivos exóticos a la saga, así como más variedad de pistas, teniendo un buen recibimiento por los jugadores, para tan solo un año después lanzar Need for Speed 3 Hot Pursuit. En esta entrega debutaron las persecuciones policiales como mecánica central del juego, lo cual ya iba dándole una identidad a la saga. Luego, en 1999, lanzaron Need for Speed High Stakes, en el cual se añadió el sistema de daños y un modo de carrera con apuesta de autos. Y como última y quinta entrega bajo la dirección de EA Canadá, lanzaron en el año 2000 Need for Speed Porsche Unleashed, el cual está enfocado en la historia de la marca alemana que está implícita en el título del videojuego. Después del año 2000 hubo una transición entre EA Canadá a EA Black Box, la cual sería la encargada de las siguientes entregas, ya que a EA Canadá se le encargarían los juegos de deporte de la compañía como otra de sus funciones.
lo cual llevó a que la atención y el detalle hacia la saga de carreras no fuera el mismo. Pero esta transición no fue tan repentina. Para que Black Box se encargara de la saga, primero tuvo una prueba de fuego, entre comillas. En 2002, desde la directiva, decidieron dividir el desarrollo de Need for Speed en dos equipos. Esto con el fin de asegurar el lanzamiento en todas las consolas. Ahí es donde comienza la historia de Black Box. Estando recién adquirida, tuvo que trabajar a la par de EA Seattle para lo que fue el lanzamiento de Need for Speed Hot Pursuit 2, donde EA Seattle, en apoyo de EA Canadá, se encargó de las versiones de PC, Xbox y GameCube, y a Black Box se le encargó de la versión de PlayStation 2. El resultado de este experimento terminó con una versión del juego superior en PlayStation 2. La crítica y los jugadores notaron el gran trabajo hecho por Black Box en ese momento, con físicas más pulidas, mejores persecuciones y efectos más intensos. Entonces, mientras EA Canadá estaba ocupado perfeccionando el fútbol y el hockey, un pequeño estudio recién comprado humilló a los veteranos con una versión superior de Hot Pursuit 2, ganándose así las llaves del reino para dirigir la saga hacia la era del tuning. Justo aquí es donde comienza la era dorada, la etapa más recordada de la saga. Esto quedó demostrado con el lanzamiento de Need for Speed Underground en 2003. Black Box no solo presentó un juego, sino que reinició por completo la franquicia. Aprovecharon el espíritu de la época, siendo influenciados por la fiebre del tuning que se estaba viviendo gracias al éxito que tuvo la primera película de Rápidos y Furiosos salida en 2001. Fue así como introdujeron un nivel de personalización nunca antes visto en un título AAA, donde podías cambiar desde el visual hasta las mecánicas del auto que conducías. Esto fue un cóctel hacia el éxito. También debemos resaltar las maravillas técnicas logradas por Black Box. Lograron dejar de lado las limitaciones de las consolas de sexta generación gracias a que diseñaron un juego donde siempre era de noche y las calles siempre estaban mojadas, por lo que se ahorraron tener que renderizar texturas complejas como asfalto e iluminación global diurna. Como segundo dato curioso del video, te cuento que en esta entrega de la saga desaparecen del juego marcas como Ferrari, justamente porque la idea de personalización de autos que quiere transmitir el juego va en contra de la filosofía de la marca, la cual dice: un Ferrari ya sale perfecto de fábrica. A pesar de todo esto, el juego logró vender la nada despreciable cifra de más de 15 millones de copias, lo cual lógicamente impulsó a EA a trabajar en otra entrega. Es ahí donde nace Underground 2 en 2004. Este sería el tsunami que lo inundó todo. Black Box presentó esta entrega tan solo un año después de Underground 1, revolucionando la saga, añadiendo por fin el mundo abierto, dándole un adiós a los menús estáticos de selección de carreras. Ahora te soltaban en Bayview, donde ahora tenías que explorar la ciudad para encontrar las tiendas y lugares para modificar tus autos. Black Box mejoró la narrativa utilizando cinemáticas estilo cómic para contar la historia de traición y venganza, además de una increíble banda sonora y publicidad real integrada al juego, sin olvidar el poderoso Nissan 350Z verde que nos prestan al comenzar el juego, el cual fácilmente es uno de los vehículos más reconocidos de los videojuegos. Pero ¿qué seguía después de esto? Black Box lo tenía todo en su juego, pero sabía que algo le faltaba: peligro. Y así, señoras y señores, es como nace el rey indiscutido de la franquicia, el santo grial de los juegos de carreras arcade, Need for Speed Most Wanted. Después de dos entregas donde estuvimos atrapados en la noche eterna y lluviosa, Black Box trae la franquicia de nuevo a la luz del día, acompañándola de una estética de filtros visuales en tonos sepias y amarillos, muy similares al cine de esa época, además de una meticulosamente diseñada Rockport City, que sería el escenario de las mejores persecuciones. Pero lo que más recordarás sé que será la Blacklist, la cual se considera la mejor progresión de la saga, saliendo de acumular carreras genéricas y teniendo que enfrentar a una lista de 15 corredores de élite que controlaban la ciudad. El objetivo era simple: vencerlos uno a uno hasta llegar a Razor para recuperar tu auto robado. El juego tuvo mecánicas que gustaron mucho, como el hecho de que al derrotar a un miembro de la Blacklist tuvieras recompensas, en las cuales fácilmente podías obtener los papeles de su vehículo. Pero no te olvides de lo que le da el nombre a esta entrega: la policía. Incluso hoy en día las persecuciones de Most Wanted no tienen rival. La inteligencia artificial que usaron fue brutal, con una agresividad y estrategias de la vida real donde con cada nivel de búsqueda las formas de intentar detenerte eran más rigurosas. Todo esto sin olvidar al mítico BMW M3 GTR. No podemos hablar de Most Wanted sin mencionar al protagonista de 4 ruedas,
Mientras en Underground se popularizó el Skyline o el 350Z, Most Wanted puso en un pedestal al M3 GTR. Tanto así que EA lo ha seguido reciclando como nostalgia en casi todos los juegos posteriores. Todo esto terminó en la locura de más de 16 millones de copias vendidas, llevando la saga a la cúspide. Eran los reyes. ¿Qué podía salir mal? Bueno, que a los directivos de EA les gustó demasiado el dinero que generaba. Aquí es donde comienza la verdadera tragedia de esta historia. Al ver el éxito masivo, EA convirtió a Need for Speed en una franquicia anual. Obligaron a Black Box a sacar un juego nuevo cada 12 meses, un ritmo de desarrollo insostenible para cualquier estudio humano. Mientras un juego AAA dura entre 3 y 4 años en desarrollo, EA obligó a Black Box a lanzar Carbono, Pro Street y Undercover en tan solo 3 años. En 2006 lanzaron Need for Speed Carbono. Y ojo, no me malentiendan, Carbono es un juegazo. Introdujo las batallas en los cañones y el sistema de compañeros de equipo, pero si prestabas atención ya comenzaba a notarse el declive. El juego era notablemente más corto que Most Wanted y la ciudad se sentía menos viva. Era un síntoma claro del cansancio extremo del equipo. Este fue el resultado de las decisiones de EA. En 2006 dividieron a Black Box en varios subequipos por el afán de cumplir con los plazos. Mientras unos se centraban en Carbono, otros ya estaban trabajando en Pro Street, diluyendo así el talento que le dio alma a la saga. En 2007, EA forzó un cambio drástico de rumbo con Pro Street. Dejaron la calle, las persecuciones y la noche para meternos en circuitos legales y festivales de día. Pro Street dividió a la comunidad por completo. Algunos amaron sus físicas más realistas y su sistema de daño espectacular, pero la gran mayoría sintió que Need for Speed había perdido su esencia. Pero el golpe final, el clavo en el ataúd de la era dorada de Black Box, llegó en 2008 con Need for Speed Undercover. Esto fue el resultado de un estudio al borde del colapso, un mapa gigante pero vacío, un filtro amarillo que te quemaba las retinas, bajones de frame absurdos y unas físicas de conducción que parecían hechas para carritos de supermercado. El juego fue destruido por la crítica. Fue tan dura la caída que finalmente EA entendió que no podían seguir exprimiendo a Black Box de esa manera. Decidieron reestructurar todo, quitándole a Black Box el control exclusivo de la saga y trayendo a otros estudios como Criterion Games, los creadores de Burnout. Por su parte, Black Box intentó un último regreso con Need for Speed The Run en 2011, un juego infravalorado con una premisa de película increíble, pero el daño ya estaba hecho. Tenían una gran idea, pero ya los obligó a usar el motor gráfico Frostbite, el cual no estaba diseñado para juegos de carrera, sino para el Battlefield 3. El equipo perdió el 70% de su tiempo luchando contra el motor gráfico en lugar de diseñar el juego. Debido a estos resultados, EA reestructuró Black Box y le cambió el nombre a Quietline Games para trabajar en Need for Speed World y en otros proyectos menores. Prácticamente borraron la historia. Para 2012, tras los años de ventas inconsistentes, necesitaban un éxito garantizado, por lo que tomaron la nefasta decisión de usar el nombre Most Wanted como cebo, poniendo a Criterion Games detrás de este proyecto, aprovechándose de la nostalgia para lanzar un juego que nada tenía que ver con el Most Wanted original. Se suponía que sería una secuela directa del juego de 2005, pero ¿por qué se canceló esa visión original? Pues por las fechas de entrega. Criterion se dio cuenta de que no tenían tiempo suficiente para programar toda la historia, grabar las cinemáticas y diseñar el sistema de progresión, lo cual los llevó a tomar decisiones nada acertadas. La crítica llamó al juego un burnout con policías, y como estocada final, la introducción de las microtransacciones y las loot boxes en las últimas entregas terminó de generar indignación en los jugadores. Cosas como las famosas Speed Cars que se implementaron en Need for Speed Payback rompieron la inmersión de los juegos, pasando así de un juego donde tenías que correr para ganar mejoras a simplemente cobrarte por ellas. En conclusión, los desarrolladores no olvidaron cómo hacer juegos, simplemente EA olvidó que los juegos necesitan tiempo. Need for Speed pasó de ser el rey indiscutible a convertirse en una saga sin identidad por culpa de la ambición de EA. Y para ti, ¿cuál fue el Need for Speed que más te marcó? Déjamelo en los comentarios. No olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita. Sabes que eso me ayudaría mucho. Nos vemos.